Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la acción de inconstitucionalidad 45-2018 y su acumulada 46-2018. Es una sentencia, esta que vamos a comentar, que nos va a permitir un conjunto de reflexiones sobre diversos aspectos y contenidos de la llamada justicia cívica e itinerante. Una regulación que llevó a cabo el Estado de Colima y que a través del planteamiento de estas acciones de inconstitucionalidad la Corte pudo analizar para ir ofreciéndonos un conjunto de argumentos muy amplio sobre esta temática de justicia cívica e itinerante. Y para entender los alcances de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Bruno Acevedo. Bruno, qué gusto recibirte en Ya lo dijo la Corte. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por estar aquí. Y también le doy la bienvenida al programa a Diego Ruiz. Diego, un gusto recibirte en Ya lo dijo la Corte. Hola Miguel, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y empezamos contigo, Diego, para que seas tan amable de contarnos cómo es que llega el caso a la Corte. Se trata de una acción de inconstitucionalidad, bueno, en realidad de dos, ¿no? Pero una que se acumula con otra, digamos. ¿Cuáles son los planteamientos, cuáles son las líneas argumentativas de quienes promueven la acción que marca el inicio del análisis de la Corte en la sentencia? Por favor, Diego. Claro. Bueno, las dos acciones son promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la entonces Procuraduría General de la República, y se promueven en contra de la Ley para la Convivencia Civil del Estado de Colima y sus municipios, que básicamente es una ley de justicia cívica. Existen 7 argumentos, 7 puntos que se analizan en esta sentencia. La facultad del Congreso local para emitir la legislación, si el Congreso local debió o no consultar a las personas con discapacidad antes de emitir esta regulación, si alguna de las infracciones, alguna de las conductas que se sancionan viola la libertad de expresión, si está permitido reservar ciertos cargos públicos a mexicanos por nacimiento, si se puede detener a un menor de edad, si una persona con discapacidad requiere de asistencia o no, y por último, si en este tipo de infracciones de justicia cívica es necesario contar con un abogado defensor. En general, esos son los 7 temas que aborda la sentencia y evidentemente pues son los 7 puntos que fueron planteados por los promoventes. Pero vamos a entrarle al primero, si te parece, Bruno. El tema de personas con discapacidad. Era un tema de consulta, un tema de, en fin, había algo ahí, ¿no? Cuéntanos. Sí, hay el planteamiento que tiene que ver con personas con discapacidad son 2 planteamientos. Uno que puede verse sobre un artículo en específico, que es el artículo 73, me parece, de la ley. Y el otro, que es el primero que se tiene que abordar, es el tema de consulta a personas con discapacidad, que es un derecho convencional. Sí. El tema aquí, como lo ha visto la Corte, es que es un vicio del procedimiento legislativo, porque las consultas a las personas con discapacidad, por ejemplo, o también a las comunidades y pueblos indígenas y personas afromexicanas, tiene que incorporarse al procedimiento de creación de la ley. Al no incorporar esta etapa en el procedimiento legislativo, podría dar lugar a la nulidad de todo el resto del procedimiento y por lo tanto completamente al ordenamiento a esa ley que en ese caso se hubiera estado emitiendo. Cuando se discutió esta acción de inconstitucionalidad, la Corte tenía un criterio distinto al que tiene ahora mismo. La CNDH planteaba la invalidez completa de la ley por la falta de la consulta a personas con discapacidad, aunque en realidad ya en sus planteamientos específicos solamente se ve que hay un artículo que hubiera tenido que ser consultado. En ese momento, el criterio de la Corte, que prevalecía por la mayoría de los ministros, no es unánime, pero decía que siempre que no se invalidaba toda la ley, si en realidad la ley no tenía como objeto principal regular cuestiones que le competían
a las personas con discapacidad, digamos, mayormente. Porque, es decir, la ley finalmente tenía muchos temas, ¿no? Exactamente. Personas con discapacidad era Uno de los tantos. era digamos, sujetos de regulación en una parte, en una porción del cuerpo normativo, ¿no? Exactamente. Es así como tú lo mencionas. Ahora, claro, el criterio de la Corte en ese tema ya ha cambiado, solo para que lo sepan los que nos ven, y ahora se permite, digamos, la invalidez parcial de un ordenamiento. O sea, por ejemplo, si ese hubiera sido el criterio prevaleciente, cabe preguntarse si hubiera dado lugar a la nulidad o a la invalidez, perdón, de este artículo en concreto que luego vamos a comentar. Sí. Pero en este tema era consulta a personas con discapacidad. Al final, en este apartado, como tú mencionas, se desestimó la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no alcanzó una mayoría de 8 votos para invalidar la ley por completo. Ahí entonces el criterio de la Corte es que estuvo bien tal como hizo su trabajo el legislador local de Colima, digamos, ¿no? Queda Pues sí. en el sentido de que no se alcanzaron los votos. Bueno, no se alcanzaron los votos. Yo no sé si estuvo bien, más bien dirían como no estuvo tan mal como para... Digamos, no se alcanzó la votación para la invalidez. Exactamente. ¿No? Es que, no, mira, qué bueno que lo planteas así, porque luego esto, cuando uno lo explica en un gremio jurídico, ustedes son expertos, obviamente son especialistas, pero explicarlo fuera del gremio jurídico, decir, oye, pero es que 6 ministros dijeron que sí debería de declararse la invalidez, pero no se alcanzó la mayoría y por tanto la norma quedó firme, no está fácil explicarlo. No está fácil. No está, o sea, es correcto. Y a lo mejor alguien que nos esté viendo ahorita dice, pues entonces cómo estuvo, ¿verdad? Entonces cómo quedó. Pero bueno, la consecuencia, eso sí, la consecuencia es que la norma, digamos, sigue vigente. Exactamente, es que la ley continúa siendo válida y vigente en el ordenamiento, claro. Perfecto. Vamos al... Bueno, ahorita necesitamos regresar después, si quieres más adelante, al otro tema de discapacidad, pero vamos, Diego, si te parece, a un tema que podemos ir analizando por partes o de manera conjunta, ahí lo vamos viendo, sobre la libertad de expresión, porque hay una regulación de ruidos excesivos o ruidos molestos, etcétera, que sí es un tema sensible. Digo, pienso en la convivencia vecinal, por ejemplo. Imagínate, ¿no? El típico que estás descansando un domingo a las 7 de la mañana después de una semana muy ajetreada de tu trabajo en la corte y tu vecino prende el estéreo a todo lo que da, la música estruendosa, ¿verdad? Y dice, bueno, pues es que aquí vamos a celebrar, aquí vamos, desde temprano, son las 7 de la mañana, aquí celebramos temprano. No estoy poniendo un ejemplo teórico, o sea, es sí o no, pasa, no podemos negarlo. La ley de Colima lo regula y ahí viene una argumentación hecha a valer también en las acciones, en los planteamientos argumentativos de quienes promovieron estas acciones en ese sentido. Cuéntanos qué reflexión aporta la sentencia en este tema. En este caso, la CNDH planteaba que había 3 conductas específicas que atentaban contra la libertad de expresión o contra la libertad de reunión. La primera de ellas, que era el artículo 18, fracción tercera de esta ley, sancionaba a las personas que produjeran ruidos que atentaran notoriamente, esa es la palabra que usaban para calificar, que atentaran notoriamente contra la tranquilidad o la salud de las personas. De entrada, este tipo de falta administrativa podría llegar a ser válida e inclusive, más bien se validó, perdón, en este punto se validó por una mayoría de 11. Hubo una postura disidente que fue la del ministro Juan Luis González Alcántara, que fue el ministro instructor y que originalmente traía otra propuesta en el proyecto, ¿no? La Corte aquí lo que hace es decir, tenemos un precedente que es la acción de inconstitucionalidad 47 de 2009. En ese caso se analizaron artículos que también establecían multas por la producción excesiva de ruidos, con algunas diferencias, pero en general sancionaban la producción excesiva de ruidos, más allá de los niveles pues
sanos para una persona, ¿no? Lo que la Corte hace es decir, ciertamente la palabra notoria es amplia, es subjetiva y puede ser interpretada en muchos sentidos, ¿no? Lo que es notorio para una persona puede no serlo para otra, lo que es molesto para una puede no serlo para la otra. No, si tu vecino pone una música que te guste, aunque sea volumen alto, a lo mejor dices, bueno, pues oye, qué buen gusto tiene el vecino. Sí, exacto. Pero a lo mejor no está tan fácil. Y también hay un tema, ¿no te parece, Diego? Bueno, está en la sentencia mencionado, de registro del ruido, porque uno podría decir, bueno, es que llegó la gente de la policía, ¿verdad? O llegó la patrulla alertada por los vecinos y en efecto el oficial advirtió un volumen excesivo, pero ¿cómo quedó eso registrado? O sea, sí. Parecería que también ahí hay una dificultad, ¿no te parece? En esta parte, por ejemplo, lo que planteaba el ministro Aguilar en su voto particular es que sí existen bases científicas para medir el ruido, para medir la producción del ruido, que es decibeles, ¿no? O sea, correcto. Sí se puede saber perfectamente a partir de cuántos decibeles puede causarse una alteración para la salud de las personas, ¿no? Una afectación a su audición. Además de eso, también se podrían definir horarios, por ejemplo, ¿sabes? Bien. Después de las 8 de la noche no puedes exceder, digamos, 80 decibeles, que es normalmente lo máximo permisible, ¿no? Pero antes de 8 de la mañana a 8 de la noche, por ejemplo, pueden subir, si tienes una construcción, hasta tantos decibeles, ¿no? Entonces la cuestión aquí es que la norma, como estaba redactada, no permitía que el juez tuviera absolutamente ningún parámetro objetivo. Lo que hace la Corte es decir, sí, ciertamente la norma no lo establece, pero el juez sí puede hacer referencia a muchos ordenamientos de México que regulan cuáles deben de ser esas emisiones de ruido ya de forma específica. Ahí sí, por ejemplo, nos vamos a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, sí podemos encontrar que hace referencia a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales puede expedir ciertas normas oficiales. Y en estas normas oficiales puede regular específicamente, dependiendo ya de si es una construcción, si es una zona industrial, si es etcétera. En ese momento, a través de esas normas, ya se puede especificar cuál sería la limitante del máximo ruido que pueden emitir ciertas actividades, ¿no? Y a partir de esas regulaciones, el juez podría entonces determinar si se atentó notoriamente o no contra la tranquilidad de las personas. Básicamente ese es el argumento para poder reconocer la validez. Oye, qué bueno que citas la Ley General de Equilibrio Ecológico, porque hay también una mención en la sentencia que creo que es importante recuperar para quienes están viendo el programa. La regulación, es decir, el fondo de la regulación, ¿cuál es el objetivo, el propósito, digamos? Tiene que ver con un concepto de contaminación acústica, ¿no? Y esto me interesa traerlo a colación y escuchar, por supuesto, tu comentario, Diego, porque, híjole, de pronto en México se nos olvida, y la gente empieza a hacer ruido como si todo fuera fiesta, como si todo fuera jauja, y eso tiene consecuencias. Es también un ambiente contaminado en el que se vive. Y esta cita que tú haces de la Ley General de Equilibrio, creo que está en la sentencia, evidentemente, pero que ahorita tú traes a colación, me parece extraordinariamente oportuna. Cuéntanos también sobre eso. Sí, en este punto debemos recordar que la Constitución nos reconoce un derecho a tener un medio ambiente sano, ¿no? En el artículo 4. Ahora, ¿qué debemos de entender por un medio ambiente sano, ¿no? Parte de este medio ambiente sano es uno libre de contaminación, y la contaminación no solo se debe de entender como emisiones de dióxido de carbono, ¿no? La contaminación puede existir contaminación visual, puede existir contaminación auditiva, que es la relevante para este caso, ¿no? Porque ya cuando entras como estudios, pues, de salud sobre cómo funciona el sistema auditivo, puedes darte cuenta que una exposición larga a sonidos fuertes causa daños permanentes
que tal vez el problema con la contaminación auditiva es que no es acumulable, en el sentido de que se da en el momento y después de eso ya no se puede medir o saber si ocurrió o no. Entonces ahí es donde está la complicación. Pero lo que sí sabemos es que afecta a la salud. Correcto. La sentencia dice afecta la tranquilidad de las personas, afecta pues el desarrollo de tu vida privada, de tu vida familiar incluso, ¿no? Estás en una comida en la familia y de repente no escuchas porque traes un ruideral aquí al lado impresionante. Esa parte, y me gusta también la cita que hacías de la validación científica, digamos, de medir la incidencia acústica, eso sí lo sabemos, digamos. Estamos caminando sobre un terreno firme y que se puede argumentar sobre eso, ¿no? Sí, totalmente. Buenísimo. A ver, ahora, déjame plantarte esto, Bruno. Está libertad de expresión, está el tema de ruidos, y luego hay también un asunto vinculado, creo yo, desde el punto de vista argumentativo, sobre uso o limitación de uso, mejor dicho, de bienes públicos o bienes de uso común, que también es materia de regulación por parte del legislador de Colima. Así es. Cuéntanos esa parte, por favor. Sí, son, digamos, dos disposiciones distintas. Una de las disposiciones impedía obstruir el uso de las vías públicas o los espacios públicos sin un permiso y sin causa justificada, sin causa justificada para ello. Requería tener un permiso para estorbar el uso de la vía pública y para otorgar este permiso se requería que hubiera una causa justificada, y esto estaba entendido en términos de que fuera de que no podías evitar la obstrucción, de que fuera necesaria, había un criterio de necesidad en la obstrucción de la vía pública. Esta disposición fue invalidada por la Corte. En primer lugar, la Corte parte diciendo, a ver, la libertad de expresión tiene una dimensión colectiva muy importante que todos reconocemos en la democracia, y esto es poder, digamos, reunirnos, asociarnos entre nosotros, intercambiar ideas y expresiones, etcétera, y también como poder comunicar mensajes en el espacio público. En el espacio público. Entonces, dado esta dimensión colectiva, siempre se ha entendido, digamos, desde hace muchos años, y por ejemplo en la doctrina anglosajona, que la idea de la plaza pública, sí, como un lugar en el que necesariamente te tienes que confrontar con ideas con las que no necesariamente comulgas, pero que son importantes para la democracia. En muchos sentidos, o porque no las conocías, o porque te obliga a dialogar con el otro, o porque te obliga a conocer otras posturas. Y es una forma de ejercer la crítica hacia los poderes públicos también. Muchas veces esas manifestaciones se dirigen a mostrar una inconformidad de la ciudadanía con un proceso de toma de decisiones a cargo de instituciones públicas, ¿no? Justamente, muchas veces ocupar estos espacios públicos es una vía efectiva para hacer llegar un mensaje a quienes, pues, a los poderes constituidos, digamos. Entonces también es, en un sentido como rendición de cuentas, también es importante. Entonces es tanta la importancia que tiene esta faceta de libertad de expresión en la democracia, que para poder limitarla, entonces no la puedes limitar por cualquier razón. Hay reglas claras. Por ejemplo, no la puedes limitar a priori, o sea, no puedes censurar a las personas. Solamente la regulación de la libertad de expresión puede dar lugar a responsabilidades ulteriores, o sea, después del hecho. E incluso después, incluso estas limitaciones que son de responsabilidades ulteriores también tienen que cumplir con ciertos requisitos. Ahora, fíjate, aquí estás dando en el blanco en cuanto a que decíamos, ¿no? El tema argumentativo del ruido puede empatar argumentativamente con esto, pero ¿cabría distinguir entre ejercicios de libertad de expresión, como el caso de, digamos, hacer ruido o ponerte a transmitir mensajes a alto volumen, de esta ocupación del espacio público para manifestar ciertas ideas, o todo es libertad de expresión? Porque estoy pensando en que una argumentación sería libertad de reunión también, libertad de reunión en el espacio público. ¿Es libertad de expresión o es libertad de reunión? ¿Qué podría, o son las dos cosas? Es que, a ver, yo creo que son las dos cosas. Incluso la libertad de asociación requiere
digamos, la libertad de expresión es incluso instrumental para la libertad de asociación. O sea, para que tú puedas... Pero a ver, déjame hacerle aquí de abogado del diablo. Ok. Libertad de asociación no lo pondríamos en un cajón diferente, porque recupero aquí una idea antigua, quizá muy antigua, ustedes son muy jóvenes obviamente, pero lo habrán leído. Hans Kelsen, en muchas de sus obras, digo, Teoría Pura, Teoría General del Estado, etcétera, dijo, la libertad de asociación genera una personalidad jurídica distinta a la individual que tienen quienes integran esa asociación, pero con carácter permanente. Y ahí es donde te digo, a lo mejor la libertad de asociación va en un cajón diferente. Si nosotros nos reunimos en una plaza pública para protestar o simplemente para platicar, pues, no estamos creando una persona jurídica diferente. La asociación sí. Vamos a crear la asociación de abogados y abogadas que nos reunimos para discutir sentencias de la Suprema Corte. Vamos con un notario, pagamos los derechos correspondientes, el notario protocoliza esa persona jurídica y entonces ¿qué tenemos? Una asociación. Y probablemente el notario te diga, oye Bruno, ¿y cuánto quieres que dure la asociación que tú presides? No, pues 99 años. Bueno, pues padrísimo, 99. A mí ya no me va a tocar verlo, a ustedes sí, por supuesto, pero bueno, ahí está la vigencia. Reunión, asociación, libertad de expresión. Ya ves que luego los abogados somos medio especialistas en esto, ¿verdad? Yo creo que estás... en ese ejemplo que tú planteas, creo que sí cabe separarlo un poco. Pero recordemos que todos estos derechos, digamos, tienen como casos muy claros y casos un poco más grises y casos donde confluyen distintos derechos que son no indivisibles, pero que digamos que se tienen que leer juntos. No puedes leer necesariamente en este caso el derecho de asociación como completamente distinto del de libertad de expresión, etcétera. Al final también hay que recordar que la Corte no se plantea cosas completamente abstractas en este caso. En este caso sí se circunscribe un poco a analizar el artículo que tiene enfrente y aunque esas son preguntas yo creo que bastante complejas que espero que no me toque verlas necesariamente, pero digamos, aquí lo que la Corte dice es, aquí están muy claros los vicios de inconstitucionalidad. Número uno, pides permiso para que las personas obstruyan la vía pública. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo lo interpretamos nosotros? Lo interpretamos como censura previa. Correcto. No es una responsabilidad ulterior. Y enseguida también exiges que para que haya una causa justificada, para que las personas se reúnan y se manifiesten y ocupen el espacio público, tenga que ser inevitable esta obstrucción de la vía pública. Y eso no es compatible con nuestro entendimiento de la libertad de expresión o de asociación en una democracia, en tanto que reconocemos que las manifestaciones son molestas. O sea, eso no es una sorpresa. A todos nos molesta ver una manifestación que quizá nos hace llegar tarde al trabajo, que nos afecta. Pero reconocemos que la importancia de estos derechos es tal en una democracia que decimos, sí, pero esas molestias que te generan, tienes que desarrollar una tolerancia muy grande hacia ellas porque son necesarias para que podamos mantener este estilo de vida democrático que tenemos. Tienes que confrontarte con ellas, incluso tienes que quizá salir a la calle. Es más importante que tú conozcas esas ideas que se están manifestando, lo que ellos tienen que decir, que la molestia que eventualmente te puede generar que se obstruya el uso de los espacios públicos. Oye, y déjame hacerte esta pregunta. Esto tiene que ver con un concepto de democracia pluralista, ¿no? Es decir, una democracia en la que confluyen puntos de vista, como tú lo dices, incómodos, que estoy pensando también en libertad de expresión, no nada más en reuniones, sino también, pues habrá gente que diga cosas con las cuales tú no estés de acuerdo, es más, cosas que te molestan, pero eso es la idea, ¿no? Pues si no, si todos pensáramos lo mismo, imagínate. No, efectivamente, pluralista, definitivamente, y creo que ahí la Corte, incluso en la argumentación de la sentencia, queda muy claro. O sea, tenemos que desarrollar un margen de tolerancia muy amplio ante este tipo de molestias, y creo que pues das en el punto, se trata de una democracia pluralista. Me estaba acordando de una famosísima frase de este legendario juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Robert Jackson, que en la una sentencia sobre temas religiosos, Barnett, de 1943, dijo: la unanimidad es propia solamente de los cementerios.
cementerios. Y sí, no, ahí sí, Exactamente. en los cementerios todos están de acuerdo, pero bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación. Ya lo ven, los temas de justicia cívica itinerante que plantean importantes dilemas en esta sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 45-2018 y su acumulada 46/2018. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en esta conversación sobre la justicia cívica e itinerante. Y uno de los temas que plantea la sentencia, Diego, que estamos analizando, tiene que ver con, déjame ponerlo en términos muy generales, con una especie de tratamiento jurídico que involucra menores de edad. Y este siempre es un tema complejo, es un tema delicado, donde además tenemos normas constitucionales, tenemos normas convencionales, porque pues hay un famoso tratado de Naciones Unidas sobre los derechos del niño, tenemos lineamientos de la Corte Interamericana, vaya, el campo está muy regulado. Entra la legislación objeto de análisis en la sentencia del Estado de Colima a este tema. ¿En qué términos? Cuéntanos cómo es que se suscita el tema de menores, por favor. Digamos que en general la legislación pretendía ser protectora para las personas menores de edad. En primer lugar, no permite que se atribuya responsabilidad a menores de 14 años. De entrada ya podemos excluir el término de niñas y niños, ¿no? Y nos quedamos con personas adolescentes. Adolescentes, ¿verdad? Esa sería la denominación de 14 a 18. Correcto, de 14 a 18 años, correcto, ¿no? Sí. ¿Qué decía el artículo 53? Decía, si detengo a una persona entre 14 y 18 años, tengo en primer lugar como juez que hablarle a sus padres o a sus tutores y doy un periodo de 2 horas para que vengan y puedan representarlo. Si en esas 2 horas no llegan, doy una prórroga de 4 horas para que puedan llegar. Ya fueron en total 6 horas. Estaríamos pensando que una persona de esa edad estaría, ¿en dónde estaría? ¿En una patrulla? ¿Estaría en un juzgado cívico? En un juzgado cívico. ¿Estaría frente a un juez? Sí, o en una zona de detención específica del juzgado. Pero hasta 6 horas, justo. Híjole. Y hasta después de esas 6 horas se daba aviso a la Procuraduría de Protección del sistema DIF, de Desarrollo Integral de la Familia, para que también lo pudieran representar, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Hay 2 puntos principales. El primero es, ¿se puede detener o no a una persona adolescente? Y el segundo es, ¿cómo se le debe representar o cómo se le debe de asistir a una persona adolescente? Para el primer punto, lo que la sentencia dice es, la Convención sobre los Derechos del Niño te dice que a un adolescente solo lo puedes detener como medida de último recurso y por el periodo más breve posible. El problema es aquí que el Comité sobre los Derechos del Niño ha interpretado esto, pero en materia penal. Claro. Entonces, pensando en una detención que sería, al menos presuntivamente, originada por la comisión de un delito. Correcto. ¿No? Que es la cancha propiamente penal. Sí, y sobre eso dice, entonces el periodo más breve puede ser hasta 24 horas. Un periodo de 24 horas en un proceso penal de detención, de entradas, sin analizarlo, suena razonable, ¿no? Digamos. No obstante, en la materia de justicia cívica, donde imaginemos a los adolescentes no se les puede imponer como sanción el arresto, el permitir que, sin poder ser sancionado con un arresto, esté arrestado o privado o limitado en su libertad personal durante 6 horas, era una medida que, no era el último recurso para garantizar que compareciera el infractor, y en segunda, aun si hubiera sido el último recurso, no era el periodo más breve que procedía. Lo que la Corte hace en este caso es decir, tampoco, de entrada un periodo de 2 horas parecería válido, sin tener que esperar las 4 horas adicionales. Pero ¿qué pasa? Si yo permito este periodo de 2 horas,
Mi segundo argumento, que es la representación, no puede sostenerse. ¿Por qué? La Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes dice que a los menores de edad les puedes dar 3 tipos de representación: originaria, en suplencia y coadyuvante. La originaria, pues es la de los tutores, ¿no? Los padres, sin problemas, la garantizaba el artículo. En suplencia, que es la que se da cuando no llegan los originales y entonces entra la Procuraduría de Protección, también la garantizaba el artículo. Pero entra un tercer tipo de asistencia y recordemos que aquí se tienen que garantizar las 3 porque es la única forma de preservar el interés superior del menor. La asistencia coadyuvante, ¿qué te exige? Te exige que en el momento que tú das aviso a los representantes originarios, le des aviso al sistema DIF. En el momento. De forma simultánea. Fíjate. Porque la coadyuvancia justamente lo que implica es que estén ambas partes presentes para poder asistir de una mejor manera al menor de edad. ¿Y este tercero se daba en la regulación? Ese tercero justo era el que no se daba, porque lo que decía el artículo es: primero te doy representación originaria y hasta después de esas 6 horas te doy representación coadyuvante. O en su caso, invalidando la prórroga de 4, después de 2 horas te doy la representación coadyuvante. Lo que dice la Corte es: no, ese plazo ni de 6 horas ni de 2 horas se podría mantener. Lo que se tiene que hacer es que en el momento en que se detiene a la persona infractora, en ese mismo momento se da aviso tanto al DIF como a sus tutores. Y entonces lo que hace es invalidar una parte del artículo 53 para garantizar esa asistencia calificada que asiste a los menores de edad. Perfecto, ahí queda ese tema. Bruno, ahora, hay también una cuestión en la sentencia relacionada con el derecho a la defensa, porque aparentemente estaría retomando aquí el legislador de Colima. ¿Se acuerdan de aquella figura que estaba en el proceso penal mixto o inquisitivo mixto, que era una cosa en la práctica muy complicada, que era persona de confianza, ¿no? Es decir, no se requería un aspecto de defensa técnica, de defensa, como dicen en otros países, de defensa letrada, ¿no? Por parte de un especialista, sino pues alguien que a lo mejor ahí tenía algún estudio o muy poco estudio de derecho, en fin, pero que era de la confianza del detenido. Aquí lo retoman, ¿no? Cuéntanos esa parte. Sí, efectivamente, aquí lo retoma la CNDH. Y el argumento de la CNDH, digamos, los conceptos que está utilizando la CNDH como defensa adecuada y debido proceso vienen del derecho penal. Entonces, la Corte ya se ha enfrentado a varios casos de este tipo de argumentos, y lo que ha dicho es que algunos principios garantistas del derecho penal, como puede ser, por ejemplo, la defensa adecuada, pueden trasladarse a otros ámbitos donde el Estado ejerce esta potestad punitiva en contra de las personas. Por ejemplo, el derecho administrativo sancionador, en donde también hay una faceta del Estado punitivo, digamos. Y entonces ha dicho, en la medida, cuando esto tenga sentido, entonces vale trasladar algunos conceptos del derecho penal a el derecho administrativo sancionador, por ejemplo. Y en este caso se tiene que preguntar necesariamente si se puede trasladar el derecho a una defensa adecuada a este caso. La Corte al final termina diciendo: no, en este caso no podemos trasladar un concepto del derecho penal porque no estamos ante un procedimiento que sea de características similares, ni siquiera. O sea, por ejemplo, dos cosas que dice la Corte, entre muchas. Dice, en primer lugar, este es un proceso expedito que se sustancia en una sola audiencia. Entonces, de entrada ya no parece ser algo similar a un procedimiento penal. Pero además, estamos en un caso en donde el juez incluso puede condonar las sanciones en el caso de que, por ejemplo, el detenido, que no es detenido, pero digamos la persona que está... que comparece, ante el digamos, porque cívico. No es propiamente una detención, si admite su responsabilidad puede automáticamente ser acreedor al mínimo de las sanciones, que los mínimos de las sanciones pueden ser desde una multa muy pequeña hasta quizá una llamada de atención.
este tipo de diferencias claras con el derecho penal, y en todo caso, en última instancia, si por ejemplo si el juez valora la situación económica del responsable y considera que no puede hacer frente, por ejemplo, a una multa, también la puede condonar. Entonces, lo que la Corte valora es decir, dado que no hay una afectación a los bienes o a los derechos de una persona, como sí se daría en un procedimiento penal, no cabe en este caso tener o entender un derecho a una defensa adecuada con ese estándar tan alto, puesto que las afectaciones no las ameritan. Correcto. ¿Qué tanto en esto, te pregunto, Diego, qué tanto en esto que Bruno acaba de señalar de manera muy puntual, incide una visión de la justicia cívica como un espacio, lo voy a decir así, a lo mejor de manera un poco brutal, pero desformalizado o no tan riguroso como el propio Bruno lo acaba de decir, ¿no? Como un proceso penal, donde en un proceso penal sí tienes que ser así extremadamente cuidadoso, pues por lo que está en juego, evidentemente, pero digamos, ¿verías en este espacio de la justicia cívica una lógica desformalizada? Que claro, a los abogados eso no necesariamente nos gusta, ¿verdad? Pero bueno, hay que entender en lo que acaba de señalar Bruno, pues el tipo de medidas que se van a dictar, también el tipo de conductas que son objeto de conocimiento de justicia cívica. Es decir, hay un conjunto de temas. ¿Te suena razonable este enfoque? Sí, de hecho creo que la razón por la que se tuvo que reformar la Constitución y se tienen que sacar estos principios y bases de justicia cívica es porque tradicionalmente la justicia cívica seguía los mismos formalismos que cualquier otro tipo de justicia en México, ¿no? Y entonces eran procesos tardados, eran procesos que de repente, o sea, la sanción era detención de 12 horas. Te llevabas más de 12 horas en el proceso. Imagínate. Entonces, cuando terminaba tu proceso, el juez te decía, oye, pues ya llevas 12 horas detenido, ya llevas hasta más tiempo, pues Entonces, ¿para qué sirve? Pues o sea, no, ¿para qué te quedas aquí? No está cumpliendo su objetivo. Exacto, no resolvía los problemas en el momento en el que los tenía que resolver, proporcional a las sanciones que se podían imponer, ¿no? Entonces, de hecho, la iniciativa de la ley general, la iniciativa de la reforma constitucional, recalcan mucho este aspecto. Quitarle los formalismos, darle un poco esta libertad al juez de poder usar sus facultades para decidir qué es lo más conveniente en estos casos y cuál es la mejor forma de solucionarlo. Inclusive privilegiando muchas veces mecanismos alternativos como la conciliación o la mediación, para poder llegar justo a una solución que no requiera una sentencia, que no requiera una ejecución, que sea eso mucho que nos más gusta rápido. a los abogados, que es complicarlo Exacto. todo y hacerlo muy formal y muy... Al final de cuentas, si lo que se busca resolver son los problemas vecinales, comunales, los problemas del día a día, pues se les tienen que dar soluciones del día a día, ¿no? O sea, soluciones rápidas, no procedimientos de meses. Y entonces, en esa lógica, la Corte valida Sí. la figura de persona de confianza. Hasta el momento sí ha validado esa parte de quitarle el formalismo, ¿no? Por eso y también porque, vamos, recordemos que las formalidades esenciales del procedimiento son ciertas básicas y a partir de esas ciertas formalidades básicas, todas las demás pueden ser aplicables dependiendo del contexto en el que estemos hablando, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Diego Ruiz, Bruno Acevedo, gracias. Gracias a los dos por esta conversación sobre este importante tema. Diría yo un tema en el que tenemos una deuda pendiente, la deuda de la regulación que a través de una ley general nos ofrezca el Congreso de la Unión, pero por lo pronto pues aquí está este análisis muy completo de parte de ustedes dos. Y gracias a ustedes que hacen posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.